Bien, quiero invitarle a ver su Biblia en la carta a los Efesios. Carta a los Efesios, capítulo 5. Efesios, capítulo 5. Y en esta mañana vamos a hablar un poco acerca de nuestra identidad en Cristo. Nuestra identidad. ¿Quién soy en Cristo? Efesios, capítulo 5. Vamos a leer el versículo 1, el 8 y el 9. Les doy de tarea que lo lea completo y lo estudie, porque aquí nos habla acerca de esa identidad que nosotros debemos tener. Si puede ponerse sobre sus pies, le agradezco, y así leemos la palabra en esta mañana. Dice su palabra en el nombre de Jesús, leemos: sed, pues, imitadores de quién? De Dios. ¿Y por qué debemos imitar a Dios? Como hijos amados. Dice el 8, ¿me ayuda? Porque en otro tiempo, ¿qué éramos? Mas ahora, ¿qué somos? En el Señor. Andar como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Ser imitadores de Dios como hijos amados. Mi identidad en Cristo. Vamos a orar. Padre, gracias te damos. Te adoramos y glorificamos tu nombre. Te exaltamos. Te damos gracias por tu bondad infinita. Gracias por tu misericordia. Gracias porque tú nos llamaste cuando estábamos en tinieblas de tu palabra y nos trajiste a la luz de Cristo. Antes, Señor, no éramos pueblo, ahora somos pueblo tuyo. Gracias te damos en esta mañana. Abrimos el corazón y abrimos nuestros oídos para escucharte hablar. Dígale al Señor ahí en su corazón, habla mi vida. Dígale al Señor que le hable. Señor, necesitamos tu palabra. Así como nuestros cuerpos necesitan, Señor, el alimento físico, material, así nuestro espíritu y nuestra alma necesita tu palabra, que es el alimento, Señor, para esa parte importante, para esa parte tan importante que es eterna. Así, para esa parte necesitamos, Señor, tu palabra. En esta mañana, Señor, queremos decirte que nuestra mayor necesidad es tu presencia y que necesitamos tu palabra. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. ¿Cuál es el tema para esta mañana? ¿Quién se acuerda? ¿Cuál es el tema para esta mañana? Mi identidad en Cristo. Hay una anécdota de un campesino que en una ocasión andaba de trabajo y iba de camino a un lugar, a una montaña, y ese campesino encontró un nido de águila. En ese nido de águila había dos huevos, y él tomó uno de esos huevos, lo llevó a su casa, y ese huevo lo puso en un nido de gallina para que la gallina lo empollara y sacara. Y con el tiempo sucedió esto. Con el tiempo, el huevo del águila que la había recogido, lo había puesto allá, sacó. ¿Qué usted cree que sacó? ¿Un pollo o un águila? Era un huevo de águila. Bueno, esa águila fue creciendo, pero fue creciendo. ¿Cómo usted cree que fue creciendo? ¿Como un águila o como un pollo? Como un pollo. Ahí estaba picando junto con los pollitos, picando su cosita en la tierra, y así había crecido. Ya tenía cierta edad, pero se mantenía
ahí con los pollos picando en el patio de la casa. Y un día llega un biólogo a la casa de este campesino y se sorprende cuando vio el águila juntamente con las gallinas. Y él le pregunta: ¿por qué tú tienes esa ave aquí si es un águila? Y el campesino le narra la historia de que él había recogido el huevo, lo había puesto y había sacado y que andaba junto con los pollos. Y el biólogo le dice: tú no puedes tener un águila en medio de los pollos porque es un águila, no es un pollo. Y entonces el campesino le dice: bueno, pero se crió con los pollos y está acostumbrado a andar con ellos ahí picando en el campo, en la tierra. Entonces le dice: vamos a hacer una prueba. Yo quiero que tú me permitas que nos subamos al techo de tu casa, lo vamos a lanzar al aire y va a ver que ese animal no es un pollo, es un águila y va a volar. Y le dice: está bien, no hay problema. Lo hacen así, suben al techo. El biólogo le dice al águila: tú eres un águila, tú no eres un pollo, tú fuiste creado para las alturas. Y entonces lanza su ave. Y el águila se hace. Se va. Le dice el campesino eso. Pero había dicho: no puede volar. Se dio por los pollos. Le dice: yo te hago una propuesta diferente. Vamos a subir a un cerro un poco alto y lo vamos a lanzar de ahí. Y verás, te vas a dar cuenta que es un águila. ¿Está bien? Vamos. Yo sé que no va a volar, pero vamos a sacar fuego. Y allá va el biólogo del campesino y lanzan su ave, el biólogo. Sube. El campesino te lo había dicho. No va a volar. Y dice: vamos a hacer una tercera prueba. Ahora vamos a subir a un cerro bien alto, a un barranco, y lo vamos a lanzar de ahí. Y vamos a ver lo que sucede, porque yo sé que ese es un águila y no es un pollo. Subieron al cerro la tercera vez, ya más alto, un barranco muy alto, y desde ahí lanzaron el ave, y el ave comenzó a caer de nuevo. Pero cuando iba en el camino, el ave extendió sus alas. El ave comenzó a soltar sus alas. Y en la medida que iba cayendo, iba soltando las alas, el ave comenzó a frenar su caída, comenzó a planear y comenzó a volar. Esa ave estaba volando. Y dice el biólogo que esto no es un pollo y no puede vivir como un pollo, porque fue creado para las alturas. Fue creado por Dios para las alturas. Era un águila, no un pollo. Y por eso podía volar. Dígale a su hermano que está a su lado: ¿qué usted cree que usted es? ¿Un águila o un pollo? Porque yo creo que una de las cosas difíciles que tiene la iglesia hoy en día es que la iglesia no conoce su identidad como Dios. La iglesia no conoce su identidad. Muchas veces la iglesia no sabe quién es. Muchas veces la iglesia se parece más al mundo que a la iglesia de Cristo, porque no ha reconocido que es la iglesia de Cristo, que tiene autoridad del cielo, que tiene una posición de parte de Dios. Y entonces a veces nos parecemos demasiado. Y aunque nos parecemos, somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia del Señor. ¿Qué es la identidad? ¿Qué es eso de la identidad? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué es la identidad? Por ejemplo, la identidad nuestra, ¿qué es? Es lo que usted es. Exactamente. La identidad nuestra responde a la pregunta: ¿quién soy? La identidad nuestra
venimos marcados desde nuestro nacimiento, venimos sellados hoy en estos tiempos con la tecnología desarrollada. Se habla mucho del ADN, se habla de los genes. Esa identidad muchas veces la traemos marcada desde nuestro familiar, desde nuestro padre, bien marcada. Eso es una identidad natural. Dígale a su hermano que está a su lado. Esa es la identidad natural que hay en nosotros. Es natural. Yo me parezco a mi papá en muchas cosas porque vengo marcado con esos genes y entonces esa identidad se me pegó, me parezco a mis familiares porque está eso en nosotros, o está eso en mí. ¿Cuántos se parecen a sus padres los que están aquí? Levántame la mano. ¿Cuántos tienen rasgos de sus padres, de su madre? ¿Cuántos lo tienen? Aunque algunos se han quedado con la mano abajo, algo hay en nosotros que heredamos de nuestros padres. ¿Cuántos tienen un apellido? ¿Y a cuánto se le manifiesta el apellido del Señor? Hermano Damasio, se le manifiesta el apellido del Señor. ¿Cuál es el apellido? ¿Cuál? Flores. Porque se manifiesta el apellido a veces. Mire, hay apellido tremendo. Ese apellido Reyes. Yo soy de Trinidad, un apellido distinguido. Y el apellido de Trinidad es un apellido distinguido. Bueno, ¿usted conoce qué es la Trinidad? Entonces deben hacer, ¿verdad? Pero a veces se nos manifiesta el apellido. ¿Cuántos han escuchado esa frase? Hoy amanecido en el apellido. Y reaccionamos conforme al apellido. Y esa es la identidad nuestra. La identidad nuestra se requiere en todos los lugares, en todas las cosas que debemos hacer. Si entramos a una universidad, ahí nos piden a nosotros un documento de qué? De identidad, y en ese documento de identidad está cómo te llamas, dónde naciste, el tipo de sangre que tienes, y hay una serie de informaciones de quién tú eres. Cuando naciste te declararon, algunos lo declararon, claro, con unos años que tiene tanto, y lo declararon 3 y 4 años después, y sabemos que no, porque es más vieja, es más vieja. Pero nos declararon a nosotros, y en ese papel que nos hicieron, en eso que nos llenaron, ahí nos vaciaron la identidad del día que nacimos, los padres que tenemos, a qué familia pertenecemos. Ahí está nuestra identidad. Si vamos a un trabajo y tenemos que llegar a una hora de contrato, ahí vaciamos, porque a la gente le interesa saber quiénes somos. Y esa es nuestra identidad. Ahora, esa es nuestra identidad natural. Yo nací un 22 de marzo del 1900. De 1900, estamos en total, ya hace un tiempecito, no tanto, pero estamos ahí. Y ese día, cuando nací, traje una serie de cosas de mis padres que me caracterizan. La identidad nuestra son las características de lo que somos, cómo nos manifestamos, de saber lo que hacemos. Esa identidad natural. Ahora la palabra de Dios dice, la mayoría de ustedes saben que el versículo, 2 Corintios 5:17, como dice, de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué sucedió? Nueva criatura es. Las cosas viejas, ¿qué sucedió con las cosas viejas? Y aquí todas son hechas nuevas. Nicodemo, ustedes conocen a Nicodemo, lo que dice la palabra
Nicodemo fue a Jesús y Jesús le dijo: te es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. Te es necesario tener una renovación de adentro. Te es necesario ser regenerado adentro. Te es necesario nacer de nuevo para que puedas entrar en el reino de Dios. Y Nicodemo no entiende qué era lo que le estaban diciendo. Nicodemo dice: ¿y cómo un hombre siendo viejo puede entrar por segunda vez en el vientre de la madre y nacer de nuevo? Nicodemo estaba pensando todavía en esa parte natural y en esa parte material y física, y lo que Jesús le estaba diciendo: no, tú necesitas ser renovado en tu espíritu, tú necesitas ser vivificado en tu espíritu. Y lo que dice 2 Corintios es que cuando ese milagro sucede dentro de nosotros, hay algo que se nos pegó, ya no de nuestros padres terrenales, hay algo que bajó de arriba, que entró en nosotros y que nos hizo una nueva criatura. Ahora somos una nueva criatura y ahora tenemos una nueva identidad. Entonces, hermano, a veces me sorprendo a mí mismo que se me monte el apellido y entonces tengo que detenerme y decir, no, espera. Ya yo no debo manejarme conforme a esa vieja naturaleza, porque ahora hay una nueva naturaleza en mí y ahora debo caminar conforme a lo que Dios estableció para mi vida. Se lo dice su nombre a su lado: hay que manejarse conforme a las cosas de arriba. A las cosas de arriba. Pero el problema es que la iglesia muchas veces no conoce y no sabe esto y se está manejando todavía como una iglesia terrenal, como una iglesia natural, y ya nosotros no somos de la tierra, ahora somos del cielo. Nuestro nombre está inscrito en el libro de la vida. A usted, cuando nació en esta tierra, le llenaron un récord, le hicieron un acta de nacimiento que decía que usted nació tal día, que usted nació en tal mes, que usted nació en tal año, hijo de fulano de tal, hijo de fulana de tal lugar, nació aquí. Pero yo creo que el día que creíste, en el cielo también te levantaron un acta de nacimiento que te dijo: tal día nació de nuevo. La Biblia dice que tu nombre está inscrito en el libro de la vida, y eso está diciendo de que ahora tú tienes una nueva identidad, no solamente una identidad terrenal, sino una identidad celestial. Pero la iglesia se maneja más en este mundo natural y estamos más abrazados a este mundo natural y caminamos conforme a las leyes naturales que establece esa física y esa naturaleza que tenemos. Pero la iglesia debe ser más espiritual que natural. Y pregúntale a su hermano que está solo, mire la cara y pregúntale: ¿eres más natural o eres espiritual? Porque esa pregunta es importante responder. Todo lo que marcaba mi vida de una manera negativa, el día que conocí a Cristo fue tratar. Toda esa mala costumbre que traía de ahí atrás, las cosas viejas pasaron. Y aquí que todas son hechas nuevas. Entonces, este asunto de nosotros no identificar bien la identidad que tenemos y quiénes somos en Cristo, a veces nos hace andar a nosotros como esos cristianos, como dice la película cristiana. Cristiano no se ve. Y hay gente que están en público y nadie se da cuenta que son cristianos. Y se manejan conforme a como vaya la corriente del momento, como esté el ambiente, así se maneja. Yo creo que el que ha nacido de nuevo es el mismo en todos los lugares donde se mueve, porque tiene una marca en su vida y es la marca de Cristo. Mire, eso de cristiano de la secreta, eso no fueron los muchachos que se alimentaron. ¿Quién fue el que dio Dios y fue el que escribió la canción, creo? José Luis Miguel. Exactamente. No se lo explicaron ellos, eso existía ahí ya. Sí. Pero aquí nos habla la palabra de gente que se manejaba con un perfil bajo
en el grupo donde él estaba. ¿A qué hora fue Nicodemo a donde Jesús? ¿A qué hora fue? Anoche. ¿Y por qué esa declaración en la palabra de que fue de noche? ¿Por qué? Nicodemo se manejaba en un círculo intelectual. Nicodemo era de uno de los partidos religiosos con una reputación muy marcada en Israel. Dice ahí que era fariseo. Nicodemo era miembro del Sanedrín, el grupo más importante legislativo en Israel. Nicodemo era maestro de la ley. El círculo donde se manejaba Nicodemo no cabía con la enseñanza que Cristo manifestaba y que Cristo enseñaba. Entonces Nicodemo, ahí está, dice esa frase que no está de más. Nicodemo vino a Jesús de noche, porque Nicodemo posiblemente entendía que a él no le convenía, socialmente hablando, que lo viera con Jesús, porque Jesús y los fariseos eran opuestos. Los fariseos no soportaban la enseñanza de Jesús, porque Jesús, la enseñanza de él era muy marcada, y a los fariseos les interesaba un poco. Porque ustedes dicen muchas cosas y ustedes no las hacen. Ustedes se llevan más de las tradiciones que lo que dice la palabra de Dios. Y entonces había una diferencia muy marcada. Nicodemo fue de noche. En el Nuevo Testamento se habla en 3 ocasiones de Nicodemo, y aparece esa frase: el que vino a Jesús de noche. Le doy una cita donde aparece otra vez, donde habla de Nicodemo. San Juan, capítulo 7, 31. Si alguien me ayuda, lo busca y lo lee. Y si alguien busca San Juan, capítulo 19, y lee los versículos 38 al 39, nos vamos a dar cuenta cómo describe cada parte la Biblia a Nicodemo. 2 citas. 7:50. ¿Quién tiene San Juan 7:50? ¿Qué dice? En voz alta, pero escuchemos. Les dijo Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Le dijo Nicodemo, el que vino a Jesús, ¿a qué hora? En la noche. ¿Por qué lo dice? A Nicodemo le dice: cuando tú te vayas a referir a mí, quítame esa frase de que viene Jesús de la noche. Parece que era el Señor de la certeza. Él había mejorado aquí porque este pasaje bíblico es cuando a Jesús le están acusando, y entonces Nicodemo, que es parte de ese tribunal, dice: espérese, la ley de nosotros no juzga a nadie si el acusado no está presente. Pero dice aquí, el que vino a Jesús de noche. Y la otra cita, ¿cuál es? 19, 38 y 39. Habla otra vez de Nicodemo. ¿Qué dice? ¿Alguien lo tiene? ¿Qué dice? Secreto de la secreta también, entonces de Mateo. Oiga, ¿cómo vino? ¿Era discípulo de Jesús cómo? Parece que vivían todas. En esos tiempos existían los cristianos de la secreta. Por tercera vez se habla de Nicodemo, y siempre aparece la madre en la lista de Nicodemo, aquel que vino a Jesús de noche. A veces hay un problema de identidad, y nos ha pasado a nosotros, que nos avergonzamos delante del círculo en que estamos de Jesús. Y nos avergonzamos porque hay un problema de identidad en nuestra vida.
Porque si ya yo recibí la salvación, si ya mis pecados fueron perdonados, si tengo el Espíritu Santo y mi nombre está inscrito en el libro de la vida, tengo esa nueva identidad y además yo no tengo que avergonzarme, porque lo que Dios me ha dado está por encima de todo lo que el mundo me puede dar. Lo que Dios me ha dado es mejor que todo lo que el mundo me puede dar. Y si de algo debo avergonzarme, es de la vida que llevaba yo antes de conocer a Cristo, porque ahora la vida que llevo es 1.000.000 de veces mejor que la vida que yo llevaba antes. Entonces no me voy a avergonzar de lo que he recibido de arriba, me puedo avergonzar más de lo que era antes, porque antes mi vida estaba perdida en el pecado y el pecado me avergonzaba. Yo no quiero recordarme de lo que era. Cuando me acuerdo con dolor y con tristeza. Pero ahora Dios, de lo que Dios ha hecho en mi vida y de lo que Dios me ha dado. Pregúntale a su hermano que está a su lado: ¿Dios te ha dado vida eterna? Si tienes vida eterna, tienes una identidad que Dios te marcó, que Dios te dio, y esa es mejor que la que venía. ¿Le damos un aplauso al Señor? Ahí estaba Nicodemo, pero Nicodemo estaba sufriendo de lo que nosotros sufrimos muchas veces. A veces nuestros jóvenes con la presión de los grupos, con la presión del grupo, pero a veces no solamente los jóvenes, nosotros mismos con la presión del grupo, la presión de la sociedad. Qué difícil es nadar en contra de la corriente. Cuando la corriente va en una dirección y yo tenga que nadar en contra, qué difícil es nadar en contra de la corriente. Es más fácil andar en lo que está de moda, como va la moda. Es más fácil tener la moda del momento. ¿Sabe lo que he visto también en los últimos tiempos? Que hay mucha gente que ha llegado al Evangelio, y muchos han llegado al Evangelio porque a veces parece que es la moda del momento. Se han convertido muchos cantantes, se han convertido mucha gente. Entonces algunos ven que algunas personas importantes están convirtiendo. Oye, pero esa es la moda del momento. En estos días estábamos viendo la televisión y estamos viendo una artista dominicana, pero muy popular, conocida ella. Y entonces la ponemos en un momento en que el que le está entrevistando le está diciendo, le parece que le está hablando de su conversión y de su vida. Y ella está diciendo: no, que tengo una relación con Dios maravillosa. Y a mí lo que más me gusta es que el Señor me dice: no era muy pequeño. Yo le digo a alguien y decimos: wow, pero ella se convirtió. Bueno, pasó la entrevista y entonces ya le tocaba otro segmento donde ella iba a cantar, y entonces la presenta el entrevistador: y ahora con nosotros fulana de tal va a cantar. Bueno, hermano, comenzó ese cariño y comenzó la hermana a bailar ahí de una manera. Entonces pero entonces uno dice: ¿es o no es? Porque si soy, mis acciones deben ir de acuerdo a esa fe que tengo y no de acuerdo al mundo, porque mis acciones como cristiano deben ser estimuladas por el Espíritu Santo, y nunca el Espíritu Santo te llevará a hacer algo que avergüence a Dios. Entonces hay un problema de identidad en estos tiempos, y ese problema de identidad nos lleva a nosotros a ir siempre a favor de la corriente. Pero es diferente cuando usted sabe quién es Cristo. Usted dice: yo no gozo porque yo soy Dios y yo soy cristiano. Y donde quiera que te muevas te van a dar cuenta que eres cristiano, porque tú sabes quién eres en Cristo. Tú tienes una identidad fuerte en el Señor.
En la palabra aparecen algunos ejemplos tremendos de esa gente que se paraba en esos momentos difíciles. Cuando le llegó, que le dijo: no, si tiene que matarme, que me mate. Pero yo no voy a fallarle a Dios. Algo hablaba de un pasaje de la palabra que se encuentra en Daniel capítulo 3. ¿Recuerdan aquellos tres muchachos? Sadrach, Mesach, Abednego, que habla en el capítulo 3 de Daniel. En ese capítulo 3 habla de que Daniel levantó una estatua de oro. Nabucodonosor levantó una estatua de oro. Y el propósito era que todo el mundo, en todo el reino, cuando sonaran los instrumentos, todo el mundo se postrara y adorara la estatua. Ustedes saben para un judío lo que significa eso de la idolatría. El judío es enemigo de la idolatría y el judío no se arrodilla ante nadie ni ante nada. Entonces, allá levantaron una estatua de oro. La Biblia dice que de 30 codos. Estamos hablando de cuánto? De 60 codos. Estamos hablando de una estatua de 30 metros, un edificio de aproximadamente de 10 pisos. Ahí estaba todo el pueblo reunido ante la estatua. Y cuando sonaron los instrumentos, todo el mundo se arrodilló para adorar la estatua. Y el que no se arrodillaba, ¿a dónde iba para? Usted que conoce la historia. ¿A dónde iba? Al horno de fuego. Y ahí está el mar de gente arrodillada. Pero habían 3 velas paradas. Habían 3 personas paradas en medio de ese mar. ¿Y qué usted cree que sucedió? Y una vez fue lo que le gusta contar, y era la fe. Eso aparece en todas partes de lo que cuenta. Mira, Sadrach, Mesach y Abednego no se arrodillaron. Que no se arrodillaron. Caliéntamelo 7 veces más. Y le vamos a dar la oportunidad, una segunda oportunidad para que se arrodille. Y si no se arrodillan, van para el horno de fuego. Y llamaron a los muchachos y Nabucodonosor habla con ellos y le dice: quiere decir que ustedes no se postraron cuando sonaron los instrumentos. Y ellos le dijeron: tremenda respuesta, porque era gente que sabía a quién le servían y era gente que sabía con quién estaban comprometidos. Y le dijeron, si usted lo ve en el capítulo 3, le dice: mire, nosotros no vamos a adorar la estatua, porque nuestro Dios al que servimos puede librarnos del horno de fuego. Y queremos decirle algo más al rey Nabucodonosor, queremos decirle algo más, que si Dios no nos libra, porque no sea su voluntad librarnos, de ninguna manera vamos a adorar la estatua. Eso es que tener una identidad fuerte y saber quién nos llamó, y saber que el que nos llamó puede librarnos, y más aún saber que si el que nos llamó no es su voluntad librarnos, está dispuesto a dar la vida para no desagradar a aquel que nos llama. Eso hay que tenerlo pantalones bien claros. El problema es que en estos tiempos se siguen presentando las mismas situaciones en que nosotros en un momento determinado debemos decidir si le servimos a Dios o si nos dejamos arrastrar hacia donde la corriente se dirige. Se siguen dando las mismas situaciones y se sigue dando que alguna gente ahí claudica, porque es mejor para esa carne en un momento determinado, para que supuestamente me vaya bien, es mejor decir mi mentirito, porque paso mejor. Ahora, ¿qué dice Dios de eso? ¿Cuántas veces en el trabajo, en el colegio o en el lugar donde nos movemos se nos ha presentado la situación
de que y hemos dicho, eso se llama que tenemos una identidad en sí. Porque si sabemos quién nos llama, lo que Él ha hecho en nuestra vida, lo que somos en Él, entonces siempre nuestra vida se va a manifestar de acuerdo a lo que Él establece y siempre vamos a hacer lo que le agrada. Porque no queremos que nos podamos mal. ¿Qué le costó a estos muchachos? ¿Qué le costó? ¿Cumplió Nabucodonosor su promesa, sí o no? La cumplió. Tomaron los muchachos, van al horno de fuego que había sido calentado 7 veces. Lo que lo llevaron a ellos para tirarlo en el horno, dice la Biblia que cuando abrieron esa puerta se quemaron lo que lo llevaron. Ellos cayeron dentro del horno. Pasó un tiempo y ellos dentro del horno. Y el mismo Nabucodonosor va a mirar lo que pasó dentro del horno, y cuando se asoma para ver lo que pasó, dice la Biblia que ahí estaban los 3 vaciándose dentro del horno. Y Nabucodonosor dice: ¿y por qué no se han quemado? Nabucodonosor se pregunta qué es lo que ha pasado, pero sucedió algo más maravilloso todavía. En el horno, dice Nabucodonosor, no fueron 3 los que echaron, pero ¿por qué veo 4 dentro del horno? Y el cuarto se parece a los hijos de los dioses. ¿Sabe cuál era el cuarto que estaba ahí con esos 3 que habían negado a adorar el tanto y se habían manifestado conforme a lo que Dios había establecido? ¿Quién estaba en ese horno con ellos? ¿Quién era que estaba ahí? Dígame usted. Ahí estaba Jesús con Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios siempre va a estar con aquellos que saben que tienen una identidad diferente y que se manifiestan conforme a esa identidad. Aunque estén pasando por el horno de fuego, el Señor va a estar ahí. Aunque estés pasando por los momentos más difíciles de tu vida, el Señor va a estar ahí. Porque Dios siempre se va a identificar con aquellos que están identificados con Él. Le doy un aplauso al Señor. Cuando nosotros decidimos vivir de esa manera, Dios siempre estará ahí. Dios siempre estará ahí. Eso sucedió en varias ocasiones. Con Daniel también sucedió cuando fue lanzado al foso de los leones. ¿Qué sucedió con los leones? Pero era gente que tenía una identidad espiritual tan fuerte que en el momento difícil decían: no, aunque me cueste la vida, yo voy a hacer lo que Dios quiere. La pregunta que yo le hago en esta mañana: cuando usted evalúa la iglesia, ve la iglesia en esa dimensión, a la altura de esos hombres y de esas mujeres que en un momento determinado decían: yo prefiero morir antes de vivir una vida como la que viví. Pero déjeme posiblemente quite su mirada de la iglesia y ponga en usted y pregúntese a usted mismo: mi vida está a la altura de Dios. Cuando me toca a mí decidir sobre cualquier asunto, ¿en quién pienso? ¿Pienso en mi propio bienestar o pienso yo en lo que Dios ha establecido para mi vida y cuál es la voluntad de Dios? Una gente con una fuerte identidad en el Señor es el mismo en la iglesia, es el mismo en la casa, es el mismo en el lugar de trabajo, y donde quiera es el mismo, porque ya dejó de montarse, de celebrar el apellido, y ahora sabe que hay cosas que Dios ha puesto en su vida, y esas cosas son las que deben manifestarse. ¿Cómo está su identidad en el Señor? Cuando salga de aquí, seguirá siendo lo mismo. Cuando se presentan esos conflictos en la casa, esposo, esposa, ¿cómo es el trato de Dios?
Cuando estamos en nuestras habitaciones frente a la pantalla del computador, ¿qué vemos? ¿Qué estamos consumiendo? Cuando tengo que resolver cualquier cosa con mi esposa, ¿cómo lo resuelvo? ¿Cómo es el trato? Todo esto tiene que ver si yo sé quién soy en Cristo Jesús o si no entiendo lo que yo hago por mi vida y lo que Dios me da. Entonces, hermano, nosotros necesitamos ser lo que Dios dice que nosotros somos. Hay que responder a esa pregunta ahora: ¿quién soy en Cristo Jesús? ¿Qué dice la Biblia que yo soy? ¿Quién dice la Biblia que yo soy? Somos hijos. La Biblia dice que somos hijos. Y los hijos necesariamente deben parecerse a los padres en alguna de su vida. Y el pasaje que leíamos en Efesios capítulo 5, versículo 1 dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Que en el trabajo la gente sepa que tú eres una hija de Dios. Que en tu casa los vecinos sepan que tú eres un hijo, una hija de Dios. Que en el lugar donde tú estudias, en el lugar donde te desempeñas, la gente sepa que eres un hijo, una hija de Dios, porque tiene la marca del Padre en tu vida, porque tienes ADN celestial en tu vida, porque ya eres diferente, porque ya no eres el mismo ni eres la misma de antes de conocer a Cristo. Ya eres diferente, y esa marca de Dios no se puede esconder. No se puede esconder como no la pudo esconder Pedro cuando estaba en el patio del sumo sacerdote, cuando le decían: tú aún hablas como ellos, como él. Como no la podían esconder los cristianos en la iglesia primitiva, porque ellos mismos tenían que esconderse en medio de la persecución, porque cuando salían lo conocían, sabían que era gente salvada, sabían que era gente hija de Dios, porque tenía la marca de Dios en su vida, y eso no se puede esconder. Ese concepto de cristiano de la secreta para Dios no existe. O somos o no somos. Ese término medio para Dios no existe, de que estoy en medio de los dos, no, dice la Biblia: nadie puede servir a los señores. O le sirve a uno, o le sirve a otro. O somos hijos, o necesitamos arrepentirnos y convertirnos al Señor. Porque los hijos de Dios se reconocen, porque tienen la marca de Dios en su vida. Tienen la marca de Dios en su vida. ¿Quiénes somos? ¿Quién soy en Cristo Jesús? La Biblia habla de quiénes somos, y eso debe arraigar nuestra identidad. ¿Cuántos son embajadores de Cristo en la tierra? Es la Biblia que lo dice, es Dios que lo dice. ¿Cuántos son nuevas criaturas en Cristo Jesús? ¿Cuántos son ciudadanos del cielo en la tierra? Es Dios que lo dice. Nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde esperamos al Salvador, a nuestro Señor, a Cristo Jesús. ¿Quiénes somos? Si somos hijos, entonces no somos lo que el mundo dice que nosotros somos. Somos lo que Dios dice que somos. Si somos hijos, entonces no somos lo que la gente dice que somos. Somos lo que Dios dice que somos. Si somos hijos, entonces no soy lo que el enemigo dice que soy. Porque si hay alguien que busca destruir esa identidad, es el enemigo. Cuando te señala y te dice: tú no eres nadie, tú no sirves para nada, tú no vas a llegar a ser nadie,
Eso es mentira, porque ya Dios determinó para ti lo mejor. Ya Dios te señaló y te escogió y te sentó en lugares celestiales juntamente con Cristo. Dios dice que tú estás sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo. Esa es tu identidad en Cristo. Eso es lo que eres, no es lo que tú piensas, no es lo que piensa el mundo, no es lo que piensa la gente, es lo que Dios dice acerca de ti, que tú eres. Eso hay que abrazarlo, eso hay que asimilarlo, eso hay que creerlo y eso hay que caminar sobre esa verdad, porque es Dios que lo dice y lo que Dios dice es verdad. Entonces, esta es nuestra identidad. Cuando nosotros abrazamos eso y lo asimilamos y lo creemos, el mundo se puede estar derrumbando a tu alrededor y tú sabes que Dios está contigo. Y tú sabes que pueden venir los vientos presos. Tú sabes que del infierno puede salir el fuego. Y tú sabes que aunque esté pasando lo que esté pasando a tu alrededor, Dios está contigo. Dios está contigo y saldrá bien de cualquier situación que se presente, porque eres hijo de Dios, tiene una identidad fuerte en el Señor y Dios va a estar ahí para librarte de toda circunstancia y de toda situación. Cuando pases por el fuego, dice la palabra, yo estaré contigo. Hay que creerle a Dios, porque el enemigo siempre te va a decir, tú no eres. Pero a quién le vamos a creer más, a lo que dice Dios, a lo que dice el enemigo. ¿Sabe lo que pasa con muchos de nosotros? Nosotros hemos arrastrado desde nuestro nacimiento la identidad natural nuestra. Es lo que traemos de fábrica, nuestro Padre, además de todo lo que aprendimos durante nuestra trayectoria. ¿Sabe lo que sucede con muchos de nosotros? En nuestros hogares comenzaron a marcarnos un papá y una mamá que siempre decía, tú no sirves para nada, tú nunca vas a llegar a nada, a ti no te va a ir bien en la vida. Eres un bruto, eres esto y eres lo otro, y ese eres selló el corazón de ese muchacho y de esa muchacha que fue creciendo y ahora se convirtió el Señor y todavía arrastra esa marca de allá atrás y no ha podido entregarle eso al Señor, esos dolores de allá atrás, y todavía ese eres con ese dedo señalador, ese eres sigue marcando y sigue martillando en la mente y en el corazón, y ahora ese eres conociste a Cristo y eso quedó atrás, eso fue enterrado, eso fue destruido y ahora eres un hijo, una hija de Dios. Dios te llamó para cosas grandes, Dios te llamó para cosas extraordinarias, porque ya dejaste de ser pollo, eres el águila que Dios llamó para que te remonte en las alturas y debe volar conforme a lo que establece Dios, conforme a lo que establece la palabra, porque ya eso quedó atrás. Hermanos, nosotros debemos caminar conforme a lo que está escrito, porque Dios dice acerca de ti, es la verdad. ¿Sabe por qué es la verdad de lo que Dios dice acerca de ti? Porque nadie te conoce a ti como Él te conoce. Tú mismo, tú misma no te conoces como Dios te conoce. Y cuando Dios declara algo acerca de ti, Él no está pensando posiblemente en tu propia capacidad, Él está pensando en su poder, en su gracia y en su misericordia y en su amor, que te levanta del suelo y te hace sentar en lugares celestiales juntamente con Cristo. Entonces hay que romper con ese pasado y esa identidad marcada por los dolores,
de tantas cosas que sucedieron. Ahora, eres nuevo y eres nueva en Cristo Jesús. Desde el día que conociste a Cristo se comenzó a escribir una nueva historia acerca de ti. Y esa historia tiene una marca. Esa historia tiene una marca de triunfo y de victoria, porque el Cristo ganó para ti en la cruz del Calvario. Él llevó tus dolores, los dolores de esa vida pasada, marcada negativamente, ya lo llevó en la cruz. Ahora, ¿cuánto tienen al Señor en su corazón? Su nueva vida. Ahora tienen una nueva identidad. Y los pasos que hay que dar en la vida, hay que darlo confiando, porque esta nueva identidad que Dios me ha dado y en lo que Dios establece en su mano. Diga a su hermano que a su lado su nueva identidad en Cristo Jesús. Es lo que nosotros del Señor está. Eso es más fuerte porque lo que hizo la cosa en el año. Cambió nuestra realidad, cambió ese pasado triste, cambió ese pasado de dolor y ahora tenemos una vida nueva y una nueva expectativa en Cristo Jesús. Ahora somos hijos de Dios. Los hijos de Dios caminan no para fracasar, caminan en la dirección que Dios ha trazado y esa es la dirección de Dios.